¿Qué tipo de razonamiento desarrolla un superinversionista? ¿O qué ideas y pensamientos tiene un inversionista que logra vencer al mercado en el largo plazo acerca de su portafolio y de las posiciones que tiene en su portafolio? En este video hablaremos acerca de Terry Smith y esta conferencia que da el día de ayer, 31 de enero, en la que nos habla acerca de su reporte anual de su fondo de inversión, con el cual ha logrado vencer al mercado. Desde que empezó el fondo, él ha tenido un retorno anualizado de 15.5% a comparación de un 11.3% del índice. El año pasado, 2022, fracasó en vencer al mercado, teniendo un rendimiento negativo de un 15% a comparación de una caída de un 7% para el índice. Entonces, no siempre vence al mercado, pero en el largo plazo sí lo hace. Y él dice que no hay ninguna estrategia de inversión que va a lograr vencer al mercado todos los años. Pero sí las hay, varias estrategias de inversión que pueden hacer que venzas al mercado en el largo plazo. Y eso es en lo que él se centra. Ahora, ¿por qué es que hablo tanto de él? ¿Por qué lo admiro tanto? Porque tiene reglas de inversión bastante sencillas. Un razonamiento muy sencillo. Pero en este video específicamente hablaremos acerca de algunos errores que él ha cometido y que cometió este último año que lo hicieron fracasar contra el índice. De hecho, él lo acepta. Dice que por dos compañías que tiene en su portafolio, una de ellas ya la vendió, fue que tuvo peor resultado que el índice. Si no, el portafolio estaría en una mucho mejor posición. La empresa que vendió y que admite que fue un error no haberla vendido antes es PayPal. Ahora, ¿cuáles son las tres reglas? Bueno, ya las hemos mencionado muchas veces, pero es importante siempre recordarlas. Comprar muy buenos negocios, no sobrepagar por ellos, para el cual también cometió un error estos últimos años, y no hacer nada. Es la regla número 3 y la que nos menciona la más importante. Pero no hacer nada no quiere decir que jamás vendas. Quiere decir que en su mayoría del tiempo no vas a hacer nada. Vas a esperar a que las compañías te den los resultados que quieres obtener. Tú no los vas a generar, los resultados, sino los van a generar las compañías de las cuales tú eres dueño. Entonces esa regla crucial también a veces hay que romperla. Hablemos del primer error, del error que tuvo en sobrepagar por una empresa. Adquirió la empresa de Intuit. Esta empresa que después decide vender este año pasado, le decide vender por un error que cometió la administración en adquirir un negocio a un sobreprecio que Terry Smith ya no soportó. Anteriormente, él creía que Intuit valía la pena comprarla aunque estuviese cotizando tan caro, dice no sobrepagues. Intuit cotizaba caro, pero cotizaba caro porque dan premios en acciones sumamente elevados. Y eso, dice, no era suficiente como para alejarme de esta empresa. Tiene diferenciadores muy interesantes. Es una compañía que yo consideraba con una muy buena administración. Pero al momento en el que compran MailChimp, que es una empresa que diversifica el negocio de Intuit, no agrega mucho valor al negocio principal de Intuit, fue donde ya no pude mantener las acciones. ¿Cómo puedes sobrepagar tanto por una empresa que ni siquiera va dentro del negocio que ya tienes? ¿Por qué te vas a diversificar antes de mejorar tu core business, antes de rentabilizar más el negocio principal que ya tienes? Entonces, un error garrafal junto con el cual llegan más premios en acciones. Entonces, a final de cuentas, no eres dueño de más utilidades, están destruyendo capital al comprar empresas a sobreprecio y al dar premios en acciones sumamente elevados. Entonces, ¿qué pasa con la segunda regla que él rompe? El no hacer nada. La regla más importante que él tiene, que él rompe este año pasado al haber vendido PayPal. Pero dice, le preguntan, ¿por qué vendiste PayPal este año pasado si hace 18 meses era la posición más grande de tu portafolio? Era una posición en la cual Terry Smith tuvo que haber tenido enorme convicción para permitirla ser la empresa más grande del portafolio y no haber recortado esa posición. Nos dice, empezamos a acercarnos con la administración porque vimos muchos problemas llegando, pero no pensé en venderla porque creía que iban a poder contra estos problemas y que los iban a controlar. No que colapsarían las acciones y dejarían que el negocio se deteriorara tanto antes de comenzar a hacer algo. Y es que dejaron de controlar los costos. Los costos eran desorbitados, no solo eso. El mismo error que cometió Intuit de sobrepagar por un negocio lo cometía PayPal constantemente, adquiriendo pequeñas empresas, sobrepagando por cada una de ellas, fortaleciendo el negocio o diversificándolo. Bueno, parecía que diversificaban un negocio en el cual no agregaban mucho valor, sino que destruían valor al dejar de poner atención en las posiciones principales, en la empresa, en el negocio principal. Y esto es algo que hizo que tuviera que vender la posición
12 meses después, un año después de que comenzó a ver los errores. Pero él comenta, yo me acerqué con la administración no me puso atención, volví a intentar acercarme con los directores y decirles que no podían pagar lo que fuese por adquirir clientes, que tenían que concentrarse en mejorar sus herramientas para que transaccionaran más dentro de su aplicación, así fortaleciendo el negocio, rentabilizándolo más, sin tener que crecer únicamente en cantidad de usuarios, sino en la rentabilidad por cada usuario. Y la administración, obviamente, oídos sordos, hasta que fue demasiado tarde, hasta que las acciones habían colapsado y tuvo que llegar otra empresa, tuvo que llegar otro fondo de inversión de inversores activistas, como lo es Elliott Management, para que hicieran estos cambios. Dice Terry Smith, no tenía que pasar esto, no tenían que esperar esto. Podían ver los problemas al igual que nosotros los vimos desde lejos y con tiempo, pero creímos que la administración sería capaz de cambiar el rumbo, lo cual no lo hizo. Y de esto nos menciona algo bastante importante. Ya no basta con comprar negocios que hasta un tonto pueda manejar, porque nos hemos dado cuenta que no cualquier tonto puede manejar un negocio. Entonces, en este mundo de ahora, en el cual anteriormente creíamos que Visa y Mastercard las podría manejar cualquier tonto, porque nada más estás cobrando un servicio o una fee por transacción, un mínimo servicio por las transacciones, pues ya no es así, porque es un mundo cambiante, en donde hay muchos competidores, en donde tienes que seguir innovando e invirtiendo en los nuevos segmentos de negocio. Mismo caso para PayPal, se dio cuenta que no hasta un tonto lo puede manejar. Hay negocios en los que sí, cualquier persona podría manejarlos, y si compras un negocio de lujo, una mala administración no lo va a quebrar, pero ya no es el caso para todas las empresas y para todos los sectores. Entonces, hay que estar poniendo atención por sobre las empresas que creemos que cualquier persona podría manejar y poner atención a las administraciones, porque no es así. Sí pueden hacer estragos y sí pueden tronar las empresas, aunque anteriormente parecía que tenían una diversificación, que tenían ventajas competitivas enormes. Y se le cuestiona también de su falta de diversificación, de que está muy centrada en tecnología, para lo cual, en mi opinión, es ridículo pensar esto. Es ridículo siquiera sugerir esto, ya que la diversificación de su portafolio es bastante considerable y creo que es una de las razones por las cuales ha tenido tanto éxito, que ha estado en varios sectores de los cuales se han visto beneficiados cada uno de estos sectores con crecimiento. No invierte en el sector de energía, por ejemplo, no invierte en el sector bancario porque no ve mucho crecimiento ahí y no ve los aspectos que él quiere ver en sus empresas. ¿Cuáles son los aspectos principales de los cuales él nos comparte y siempre hace una tabla? Año con año hace esta tabla en la cual compara su portafolio como si fuera una empresa contra el índice, como si fuera una empresa. El promedio que generan sus empresas contra el promedio que genera las empresas del índice. Y se fija en el retorno sobre capital empleado, una métrica que menciono mucho en el canal. Este retorno sobre capital empleado para el promedio de sus empresas es un 32%, a comparación de un 18% del índice. Entonces empezamos a entender por qué para él es tan fácil vencer al mercado, porque solo compra empresas que sean superiores al índice en estas métricas. Margen bruto. Dice, el margen bruto es la mejor defensa contra cualquier periodo inflacionario. El margen bruto que tienen sus empresas es 64% contra el índice que tiene un promedio de 45%. Lo que quiere decir esto es que a sus empresas cada producto les cuesta $36 y lo venden en $100, para darnos una idea. A diferencia del margen bruto que tienen las empresas del índice que promedian un 55 o $55 de costo y lo venden a $100. Vemos una diferencia abismal, más si volteamos los números, en lugar de ver 64 y 45, vemos el 36 de costo y el 55 de costo. Ahora, el margen operativo también bastante superior, 28% de su portafolio contra el 18% el del índice. Además de esto, nos habla del apalancamiento. Él compra empresas que estén mucho menos apalancadas que el apalancamiento promedio que tienen las empresas en el índice. Entonces hablemos acerca de ciertos cambios en su portafolio, hablemos acerca de ciertos razonamientos y de indicios que nos da para el futuro y lo que él espera, porque sí, él cree que la tecnología en los próximos años, probablemente no en este próximo año, pero va a continuar a crecer y él invierte en industrias en las cuales es fácil que las empresas crezcan. Hay que facilitarle el trabajo a las administraciones, hay que facilitarle el trabajo a los inversores comprando empresas con ventajas competitivas. Solamente el 23% de su portafolio está en empresas tecnológicas, con la posición más grande de su portafolio siendo Microsoft, pero él no la adquirió para que fuera la posición más grande. Dice, yo adquirí una posición importante
y la empresa creció a ser la principal, creció a ser la más grande, y eso es lo ideal. Yo quiero que mi portafolio, yo adquiera una posición, podría ser el 3, el 4, el 5%, y que la empresa se mueva con el portafolio y que idealmente crezca, que idealmente con ese 4% que le adquiriste llega a ser un 8%, pero porque aumentó en valor la empresa. Ahora, seamos sinceros, la diversificación es algo que no podemos ignorar en su portafolio. Tiene empresas farmacéuticas, empresas tecnológicas, tiene empresas que producen elevadores. Por ejemplo, vendió su posición en una empresa que se llama Cone. Esta empresa produce elevadores, pero tiene una gran cantidad de sus ingresos provenientes de China. Entonces él cambia esta empresa por una que estaba cotizando una evaluación más atractiva y que no tiene tanta exposición a China, la cual es Otis. ¿Y por qué su aversión a China? Bueno, él no quiere poner su portafolio en ese riesgo, lo ve innecesario. Hay oportunidades en otros lados. El lugar que me ve más atractivo en estos momentos, de hecho, es Europa. Además de eso, nos menciona que quiere comprar más posiciones en Asia. Excepción de China. Quiere estar posicionado en Asia, pero que no tengan tanta exposición al mercado chino. Ahora, Otis, esta empresa, es un cambio interesante, porque es de la misma industria, tiene las mismas ventajas competitivas, ambas son empresas globales, pero reduce riesgo en una industria que continúa teniendo crecimiento, que es sencilla de entender, y lo único que tuviste que hacer fue cambiar de una empresa a otra que tuviera menos exposición a un país, sin verte muy afectado, porque además la compraste a una valuación más atractiva. Y a lo largo del tiempo, en nuestros portafolios podríamos llegar a ver ese tipo de oportunidades. Empresas que son parte de oligopolios, que son muy similares, pero una cotiza más caro que la otra sin necesariamente tener ventajas competitivas superiores a la otra. Ahora, bueno, en este video hemos hablado de ya varios errores. Su adquisición de Intuit, cuando él sobreestimó las ganancias de Intuit y subestimó lo que afectarían los premios en acciones, además de la adquisición de empresas que estaban haciendo a múltiplos muy elevados, de PayPal, que él vio los errores. 18 meses, hace 18 meses, se tardó un año en vender su posición. Dice, y normalmente adquirimos las posiciones lentamente, las vamos construyendo con el tiempo. Compramos una pequeña posición en Apple este año pasado, esperamos sumarla en periodos como este que estamos viendo, de que Apple cayó después de otras. Entonces, ellos construyen posiciones a lo largo del tiempo, pero llega el punto en el que ya no les agregan, en el que permiten que se desarrollen por sí solas, como Microsoft, que lo hizo y llegó a ser la posición más grande del portafolio. Y sí, otra de las empresas que nos dice tiene riesgos fundamentales es Meta. Meta, una posición principal en mi portafolio, una de las posiciones que a mí más me gusta y que mayores expectativas le tengo. Él no tiene la misma perspectiva, y para mí es muy importante siempre ver las ideas contrastantes y entender los riesgos. Yo no quiero estar ciego a cualquier riesgo, no quiero tener un golpe por la espalda por una compañía que yo analicé, pero no la analicé lo suficientemente bien. Entonces, ¿qué nos dice? El core business es magnífico. Tienen 1.8 mil millones de usuarios diarios para las plataformas de Meta. Además de esto, hay un pequeño problema del cual no tengo tanto miedo, que son los reguladores europeos, que están poniendo regulaciones para el ad targeting, para que no busques poner los anuncios de manera directa a las personas, para que no puedas elegir quién va a ser el que vea ese anuncio. Lo cual les dice, para mí es algo ridículo. Prefiero ver anuncios que vayan de acuerdo a mí a ver cualquier cosa de anuncios. A final de cuentas vamos a perjudicar a las personas que utilizamos las redes sociales si no los permitimos usar esa información. Va a ser una experiencia mucho menos placentera el ver anuncios de lo que sea. No tiene sentido eso. Pero la Unión Europea puede hacer lo que ellos quieran, aunque no sea lo más inteligente. Entonces él no cree que eso vaya a pasar, él no cree que vaya a afectar la empresa. Pero otra cosa que cree que podría suceder, pero es bastante improbable, y que beneficiaría a la empresa, las demandas de antitrust por ser un monopolio, por considerarlas monopolio. Dice, en el caso que lleguen a separar la empresa, que separen Facebook, Instagram y WhatsApp, yo pienso que por partes la empresa vale mucho más y no se permitirían hacer los gastos para el metaverso. Entonces, si algo sería positivo, es que separen la empresa por riesgo monopólico. Eso haría que valgan más todas las partes de la empresa. Ahora, algo que sí, para mí ha sido impactante de la empresa es el gasto en el metaverso. Algo que ni siquiera entendemos, que no solamente no entendemos, sino que es algo en lo que nadie más está invirtiendo. ¿Por qué Meta está invirtiendo tanto dinero en algo que no entiendo y que nadie está invirtiendo en eso? Bueno, dice, la única manera en la que hemos podido soportar esto, porque puede que sea una de las empresas demasiado complicadas para invertir en ellas, para tenerlas en mi portafolio, para quitarla de ahí, porque es una posibilidad, lo considera, pero no ha tomado acción por sobre esto.
Dice, la única razón por la cual estoy un poco más tranquilo es porque cuando hablo con empresas familiarizadas en este tema, en el tema de la tecnología, cuando hablo, por ejemplo, con empleados de Microsoft, dice, oye, pues me dicen que no está claro para dónde van, pero creen que algo va a surgir de esto. Creen que algo de valor surgirá de este segmento del metaverso. Probablemente sea útil el ir con otra persona a una tienda sin estar en ese lugar, hacerlo por realidad virtual. O probablemente sea bastante útil el tener realidad aumentada a lo largo de tu día laboral. Entonces, dice, no lo descarto únicamente por la razón de que las personas que están en el segmento tecnológico me dicen que las posibilidades son muy grandes. Pero sí, el riesgo de que la empresa deteriore sus activos principales por invertir tanto dinero en esto lo asusta. Y es entendible, y por eso es que las acciones han colapsado, porque sí están invirtiendo en algo que no existe y que no sabemos con claridad qué será de eso o en qué se desarrollará. Sabemos que esa tecnología en algún punto se va a usar, la realidad virtual y la realidad aumentada en algún punto se va a utilizar, ya se utiliza. Pero ¿será algo de adopción masiva? Esas son incógnitas que todos los inversores que estamos en Meta tenemos. Y por ejemplo, entre las empresas que vendió este último año fueron, además de PayPal, que fue la venta que más le dolió hacer porque llegó a ser su posición principal y porque intentó ayudar a la administración, y la administración, oídos sordos, no sirve de nada el llegar a ellos de esa manera. Tienes que llegar como un inversor activista, hacer mucho ruido, provocar movimientos en la empresa, como Elliott Management lo hizo. Dice, qué decepcionante que tenga que llegar a esto, a que un inversor activista, el único cambio que puede hacer sea a causa de ruido y no de querer ayudar a la empresa, sea a causa de un problema de la caída de las acciones y no antes de que las acciones caigan. Entonces, las otras empresas que vendió fueron Johnson & Johnson, fueron Starbucks, Cone, que la mencionamos, la de los elevadores, que cambió por Otis, y también Intuit, que también la mencionamos por la adquisición que hizo, por los premios en acciones que hace que cotice tan caro. Ahora, Starbucks la vendió por el tema de la sucesión de administración. No le está gustando lo que está pasando con los empleados en Estados Unidos. Que bueno, el plan de sucesión no está muy claro y no es algo del cual él quiere formar parte. Entonces es entendible. Y ya vimos por qué es importante eso de tener admiración, confianza y respeto por la administración. Porque si no, te metes con una administración como la de PayPal, que no hicieron cambios cuando tenían que haberlo hecho. Tienes que confiar en que la administración podrá hacer esos cambios cuando sean necesarios. Si no, la acción, aunque sea un buen negocio, puede ser un fracaso el rendimiento de esa acción. Y para cerrar, podríamos mencionar que algunas de las empresas que a él le interesan en el continente asiático son, por ejemplo, Taiwan Semiconductors, una empresa que tiene en la mira. Y con esto veremos qué pasa con su portafolio, si efectivamente adquiere más posiciones en el continente asiático. Interesante, a mí me encanta agarrar ideas de inversión del portafolio de Terry Smith y analizarlas a partir de su portafolio y de las cosas que ha estado adquiriendo. Porque, bueno, si cumplen con sus requisitos, son mejores que el promedio o suelen serlo, aunque sabemos, y lo vemos en este video, comete errores y también comete errores grandes, pero no son lo suficientemente grandes como para hacer que no venza al mercado en el largo plazo, ya que lo ha hecho. Y en mi opinión, lo seguirá haciendo con este portafolio que él ha estado desarrollando y en el cual, si algo es seguro, es que continuará teniendo empresas que cumplan con las métricas y que sean muy superiores a la media. Inversionistas, hasta aquí les dejo este video. Interesantísima esta semana, muchísimas cosas por ver. Estén atentos al canal porque vamos a hablar acerca de muchos reportes trimestrales. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.